Hola a todos, amigos de Accesibilidad Universal, de Illumina y a todos los que a través de cualquier medio estáis escuchando este podcast. En primer lugar, os pido disculpas por el posible ruido ambiental que pueda haber porque, bueno, estoy de vacaciones, estoy grabando en un patio y da a la calle, entonces a lo mejor oís algún ruido extraño, pero bueno, es lo que tiene el directo. Seguimos con los episodios dedicados al uso de los ordenadores Mac y yo os decía en los episodios anteriores que bueno, hemos visto TextEdit en general y luego veíamos el dictado de text, el dictado por voz y el corrector ortográfico, que os decía que eran comunes a TextEdit y a Pages, también al correo electrónico, y os decía que en el siguiente episodio íbamos a ver Pages. Sin embargo, bueno, ha habido un cambio de planes gracias a porque he descubierto una función gracias a los amigos de Illumina que me preguntaron al respecto y gracias a algunos amigos que de la lista de accesibilidad Apple que me han ilustrado al respecto, a los cuales agradezco públicamente. He descubierto una nueva opción a raíz de la consulta que me hicieron desde Illumina, que me parece muy interesante, muy útil y que funciona únicamente con TextEdit. Entonces he decidido intercalar este episodio por medio antes de ver Pages, el otro editor de textos Pages. Se trata de la función que permite la conversión de texto a voz, de cualquier cosa escrita en texto a voz, en audio. Esta es otra de las grandes ventajas del Mac. ¿Por qué? Porque bueno, esto en Windows también se puede hacer, pero es necesario instalar un programa específico para ello, ya sea Balabolka, ya sea, no sé, hay algunos otros que lo hacen. En cambio en el Mac no hay que instalar nada porque es una herramienta que viene de fábrica y es comodísimo y por tanto nos facilita muchísimo la vida. Entonces, es importante decir, bueno, esto funciona tanto para textos enteros como para partes de texto, depende de lo que nosotros queramos seleccionar. Yo personalmente, es cierto que no soy nada escrupulosa con estas cosas, a mí tal como lo convierte me parece que está divinamente y que funciona perfectamente y que para hacernos una idea de lo que del texto, digamos, y que si nos sirve, pues por ejemplo, y esto es útil no solo para los ciegos, esto es útil para cualquier persona. Yo recuerdo en la universidad, yo tenía una amiga vidente que los fines de semana se tenía que ir a una casa que tenía, a una segunda residencia que tenía, y se llevaba los apuntes, por no estar leyendo, se los grababa y se los llevaba en un audio. Pues por ejemplo, esto puede servir, quiero decir que puede servir a cualquier persona, no necesariamente a una persona ciega, a cualquiera que a lo mejor llevar muchos papeles no le apetece, o no puede llevarse un pendrive, o no lo sé, o le es más cómodo en audio y se lo graba y ya está, o lo está escuchando mientras está haciendo otras cosas, por ejemplo. Por tanto, es una función, una vez más, accesibilidad universal, es una función útil para todos. Y entonces, bueno, os digo, a mí me parece más que suficiente. Hay gente que me ha dicho que quizá la verbosidad no es la adecuada, que la puntuación, que hay cosas que no lee bien. Bueno, pues hay editores de audio que permiten editarlo y ya le podéis hacer las modificaciones que queráis. Pero bueno, a mí me parece que es más que suficiente, sinceramente. Y con lo cual yo le agradezco mucho a Apple una vez más por esta función que viene, como os comento, de fábrica. Entonces, vamos a TextEdit, vamos a hacer dos pruebas. La primera, escribiendo un texto que vamos a escribir ahora nosotros, y luego después vamos a tomar un texto que ya tengamos escrito y abrirlo y convertirlo. Hay que decir que convierte cualquier tipo de archivos que podamos abrir con TextEdit, por tanto, ya sean archivos en RTF, en TXT o incluso archivos que tengamos en Word y que abramos con TextEdit. O sea, cualquier archivo que se abra con TextEdit puede ser convertido. Insisto, no así con Pages. Esta función no funciona con Pages, solamente con TextEdit. Entonces, bueno, ahora vamos a crear un archivo y vamos a ver cómo se hace la conversión. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a TextEdit, vamos al doc con la combinación, recordad, VoiceOver D, y vamos a buscar TextEdit, 21 de entramos, VoiceOver espacio, TextEdit en ejecución, TextEdit. Ahora comando N porque vamos a crear un documento nuevo. Ahora sin título. Y ahora aquí directamente vamos a empezar a escribir. Estás en un elemento de tipo área de texto. Hola, espacio. Esta es una prueba para ver cómo funciona la conversión. Estoy escribiendo espacio para que lo veáis. De archivos de texto a pistas de audio con los ordenadores Mac. Nueva línea. Vamos a hacer otra línea.
Espero que os guste y que os sea de utilidad. Nueva línea. Otra línea. A mí me parece una función muy interesante y muy bien construida. Perfecto. ¿Veis? Entonces ya tenemos aquí nuestro texto. Hola, esta es una prueba para ver cómo funciona la conversión de archivos de texto a pistas de audio con los ordenadores Mac. Espero que os guste y que os sea de utilidad. A mí me parece una función muy interesante y muy bien. Fin del texto. A mí me parece una función muy interesante y muy bien. Mal escrito. Construida. Vale, bueno, pues ya está. Tenemos nuestro texto. Vamos a seleccionar todo el texto. Como os digo, esto, bueno, podéis seleccionar la parte de texto que queráis. Por ejemplo, eso. Si queréis seleccionar solamente una línea, pues eso. Le dais a Shift, flecha abajo, o una línea, o bueno, o las líneas que queráis. Si queréis seleccionar determinadas palabras, Control, Shift, flecha derecha, o si queréis seleccionar todo el texto, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora, le damos a comando A. Comando A porque A viene de all en inglés, ALL, que significa todo. Entonces, os digo esto porque a mí me ayuda para acordarme mejor de los comandos. Entonces, comando A selecciona todo el texto, es lo que vamos a hacer. Luego lo vamos a hacer por partes también. Entonces, aquí ahora vamos a seleccionar todo, comando A. Hola, esta es una prueba para ver él ahora lee todo, ¿veis? Y al final dice seleccionado. Mac. Espero que os guste y que os sea de utilidad. A mí me parece una función muy interesante y muy bien. Mal escrito. Construida. Seleccionado. ¿Veis? Vale, dice que está todo seleccionado. Evidentemente, si tenemos un texto largo, no vamos a hacerle leer todo, no vamos a esperarnos a que lea todo. Nos tenemos que creer que está todo seleccionado. Pero bueno, es así. Está todo seleccionado, fenomenal. Entonces, ahora nos vamos al menú de la manzanita, por tanto, con VoiceOver M. Barra de menús Apple. Recordad, entre los menús nos movemos con flecha izquierda y flecha derecha. Por tanto, vamos hacia la derecha, Text Edit. Tenemos que entrar aquí. Y aquí, para ver qué hay dentro de este menú, vamos con flecha abajo hasta Servicios. Text Edit, menú 7 ítem. Acerca de Text Edit, preferencias, servicios. Servicios, submenú. Como dice que es un submenú, ¿qué hacemos? Como en los submenús, flecha derecha para ver qué hay dentro del submenú. Servicios, submenú 11 ítems, abrir. Abrir, nada. Mostrar en el Finder. Ahora no nos interesa. Mostrar información en el Finder. Ahora no nos interesa. Añadir a música como pista de voz. Aquí. Añadir a música como pista de voz. Esta es la opción que nos interesa. Mirad, luego si vamos para abajo, tenemos otras opciones muy interesantes. Convertir a chino simplificado y convertir a chino tradicional. En fin. Pero nosotros queremos añadir a música como pista de voz. Entonces, vamos a elegir esto con VoiceOver espacio. Para cerrando menú, editar texto, contenido, selecciona. Aplicación de texto, archivo de audio, cuadro de diálogo. De texto, archivo de audio. Entonces ahora vamos a movernos con VoiceOver flecha derecha para ver. ¿Veis? Nos va leyendo todo. Vale. Entonces ahora vamos a movernos con VoiceOver flecha derecha para ver las distintas opciones. Bueno, la primera es, bueno, como sabéis, si vamos hacia la izquierda del todo, sabéis, siempre sale cerrar, minimizar y zoom. Pero bueno, esto a nosotros no nos interesa. Empecemos aquí. De texto, archivo de audio. Vale. Entonces, voz del sistema. Estás en un elemento de tipo elemento de texto. Entonces, bueno, aquí nos indica, aquí tenemos qué voz queremos elegir para la conversión. Entonces, mirad, esto es como habíamos visto ya en otras veces, como suele hacer siempre el Mac. Nos aparece primero, digamos, vamos a decirlo así, la etiqueta de lo que es, en este caso, voz del sistema, y entonces ahora si le damos hacia la derecha, Alex, voz del sistema, botón desplegable. Es donde ya tenemos el menú desplegable. Entonces, para mostrar una lista de cuando os diga voz del sistema, ahí no digáis nada, simplemente darle otra vez a VoiceOver flecha derecha para llegar al menú desplegable. Entonces, bueno, pues dice Alex seleccionado porque es la primera voz que tiene. Entonces, aquí tenemos que desplegar el menú con VoiceOver espacio para ver todas las voces que tenemos. Tenemos 51 voces y entonces aquí nos vamos a mover con flecha arriba y flecha abajo para elegir la voz que queramos. Vamos a ver, aquí están las voces de todos los idiomas. Entonces, hay dos cosas. A mí él no nos dice en cada voz, no nos dice de qué idioma es. Por ejemplo, Alex, yo sé que Alex es la voz americana, pero no lo dice. Seguimos para abajo. Alice, el produce Alice es Alice, Alice es la italiana. Alba no tengo ni idea, porque él no lo dice. Amélie, pues deduzco que será francesa, quiero decir, pero no, él no lo dice, ¿vale? Entonces yo lo que os aconsejo, y esto, bueno, hay que decir que convierte en cualquier idioma que nosotros queramos. Yo he hecho las pruebas, aquí lo vamos a hacer con español, pero yo he hecho las pruebas con otros idiomas, con voces extranjeras, y también lo convierte igualmente bien. Si yo le pongo, por ejemplo, una voz francesa para un texto en español, pues es que me lo va a leer mal, me lo va a leer
español afrancesado, entonces me vale una cosa muy rara, ¿vale? Pero quiero deciros que funciona con todas las voces. ¿Cómo sabemos cuáles son las voces españolas? Pues hombre, muchas las descartamos por el nombre, evidentemente, no sé, Amelie pues no va a ser española, o yo que sé, Angélica sí, bueno, Ana por ejemplo no, Ana es alemana, por ejemplo, yo que sé, o Carmit, pues Carmit no va a ser española, quiero deciros, algunas directamente lo vemos con la propia, el nombre de la voz, pero que sepáis, a ver, las voces españolas, o sea, otra manera, la manera más fácil es mirarlo, yo os aconsejo, yo lo he hecho así con el iPhone, entonces con el iPhone, si os vais a, para quien tenga un iPhone, vais a ajustes, accesibilidad, voiceover, leer, él ya pone las voces, entonces leáis español y nos aparecen las voces españolas. Que yo sepa, a mí por lo menos las que me aparecen en mi teléfono son Mónica, Jorge y Marisol, y luego a mí me aparece Español de México y me aparece Angélica, Paulina y Juan. No sé por qué solo me aparece Español de México, yo no sé, por ejemplo, Carlos, pues deduzco yo que es española o es portuguesa o brasileña, pero quiero decir... entonces no lo sé, yo no sé por qué a mí no me parece español de Argentina, español de Honduras, español de Costa Rica, de Colombia, no lo sé porque solo me aparece México. Yo no sé esto a vosotros cómo os aparecerá en vuestro teléfono, pero eso, hacedlo así, mirad por idioma español y ahí nos van a aparecer todas las distintas voces del español y con los diferentes acentos. Entonces, elegís la que queráis. Entonces, como os digo, elegimos la voz que queráis. Yo no sé por qué la primera que marca es Alex, pero Alex, si queréis convertir un texto en español, no elijáis Alex, porque Alex es la voz americana y además, para mí es la voz americana que peor se entiende, personalmente. Pero bueno, eso es una cosa personal mía. Pero elegid la que queráis. Entonces, vamos cambiando las voces. Alice. Vamos a elegir, por ejemplo, Amelie, pues Angélica, venga. Pues Estás vamos en un a... elemento de tipo no, ítem es de que menú. Angélica... Para seleccionar este ítem de menú, no, yo voy a elegir Jorge porque yo Angélica Para cerrar este menú, no pulsa escape. sé si la tengo instalada. Luego esto es otra cosa. Tenéis que elegir una voz que tengáis instalada, porque si no, no os deja. ¿Esto cómo lo vemos? Por ejemplo, supongamos vamos a elegir Angélica. Angélica. VoiceOver, Estás en un elemento espacio. de tipo ítem de menú. Elegimos Pulsar Angélica. Angélica. Voz del sistema. Reproducir. Y entonces, aquí, si vamos con VoiceOver flecha derecha, nos dice reproducir, para que veamos cómo suena Angélica. Entonces, si nosotros la tenemos instalada, nos va a dejar reproducirla. Si no la tenemos instalada, no nos va a dejar. Yo le doy aquí reproducir a Angélica. ¿Querías tener un ordenador que pudiese hablar? Vale, pues a mí Angélica me deja. Entonces quiere decir que yo tengo Angélica activada, así que vamos a dejar Angélica, ¿vale? Seguimos, ya hemos elegido Angélica. Guardar como. Reproducir. Angélica. Voz del sistema. Botón desplegable. ¿Veis? Me dice Estás en el Angélica. elemento de tipo Pues he ítem. seleccionado Angélica, me dice voz del Para sistema. pulsa con Quiere decir que la tengo espacio. seleccionada. Vale, entonces me vuelvo hacia la derecha, Reproducir, reproducir, botón. otra vez voy sobre Estás en flecha el derecha, elemento guardar como. Estás en un elemento ¿Veis? de text to speech. Contenidos Y aquí seleccionados. otra vez, guardar como, aquí aparece texto. primero el título y luego si le doy otra vez voy sobre flecha derecha me aparece el campo de texto para escribir. Texto speech, este es el título que él pone por defecto. Yo lo voy a borrar Selección y eliminada. voy a poner prueba con texto nuevo. Venga. Nuevo. Vale, voy sobre flecha derecha. Ubicación. Ubicación, Estás en un elemento de tipo otra vez el elemento de título música. y entonces Ubicación, aquí botón me desplegable. dice música, botón desplegable. Música, Esto experiencia en usuario, teoría, María García García, música. me dejaría Estás en un aquí, elemento de tipo desplegando este escribe. menú, me Vamos a dejaría la lista de opciones. Pulsa control, cambiarlo y opción, poner la espacio. ubicación que yo quiera y podría guardarlo, por ejemplo, en el escritorio o en documentos de iCloud o donde yo quiera. Yo sinceramente a mí no me ha funcionado nunca. Esto lo va a guardar siempre en música por defecto. Y además es una ruta un poquillo complicada que luego veremos, con lo cual esto pues yo casi que no lo tocaría porque a día de hoy, a mí por lo menos en mi ordenador, si queréis, probad vosotros, darle al menú desplegable con VoiceOver espacio, y si queréis moveos con la flecha y darle a la ubicación que queráis, si confirmáis otra vez con VoiceOver espacio, pero yo sinceramente os digo que a mí me lo guarda siempre en música, le ponga lo que le ponga, la ubicación que le ponga. Y entonces ahora os digo, esto veremos porque esto se guarda en música pero dentro de nuestro usuario, luego veremos cómo se va porque no es una ruta obvia. Voy sobre flecha derecha, Cancelar, botón. cancelar Continuar, y por seguimos, omisión, voy sobre botón. flecha derecha, continuar. Estás por en el omisión. elemento de tipo Le damos botón. aquí, voy Para sobre hacer espacio. clic en text edit. Sin Y aquí título, simplemente ventana, esperamos. Editar texto, contenidos, selección. ¿Veis? Música Hasta se que haga ejecutará en ese segundo ruido. plano. Es el mismo ruidito que hace en el iPhone, por ejemplo, cuando con los mensajes. Y cuando hace ese ruidito quiere decir que ya está. Ya tenemos nuestro texto convertido. Vale. Entonces, ahora vamos a ver la ruta en la que lo guarda, porque bueno, primero os voy a decir para ver exactamente la prueba, para que lo oigáis, la manera rápida de buscarlo, si queréis oírlo rápidamente para ver qué tal ha quedado, y después os voy a comentar cómo se va la ruta, porque de verdad que no es sencillo. Entonces salimos de aquí
Finder, música. Él nos abre música, pero bueno, esto lo podemos cerrar perfectamente porque no vale para nada. Ventana, editar texto. Entonces, para guardar exactamente dónde está mi archivo, lo mejor es buscarla en el Spotlight. El Spotlight, digamos que es la búsqueda rápida, es la manera de hacer una búsqueda rápida dentro del ordenador. Entonces, mal escrito. Me voy al Spotlight. Se calla ya. Vale. Estás en un elemento de tipo carpeta. A ver si se calla ya. Vale. Entonces, me voy al Spotlight. El Spotlight se activa con comando espacio, pulsando a la vez comando espacio. Spotlight. Y aquí escribo prueba con texto nuevo. Le he puesto. Pues voy a buscar prueba. Búsqueda Spotlight. Prueba y entonces voy sobre espacio para confirmar. Prueba. Inserción al final del texto. Búsqueda Spotlight. Campo de texto de búsqueda. Icono de prueba con texto nuevo, imagen. ¿Veis? Y le doy flecha derecha y me aparece aquí. Icono de prueba con texto nuevo. Esto es mi texto. Entonces, si yo ahora quiero que esto suene, le doy voz sobre espacio. Icono de prueba con texto nuevo, imagen. Tabla. Prueba con texto nuevo, icono de música, imagen. Perfecto. Veis, perdonad. Icono de prueba con texto nuevo, perdón, imagen. icono de prueba con texto nuevo, perdonad una vez más. Este es el título y entonces me voy hacia la derecha, voy sobre flecha derecha y tengo aquí una tabla. Entro. Correo y mensaje. Y entonces veis, tengo aquí todas mis pruebas. Entonces tengo prueba con texto nuevo. Vale, y entonces aquí si le doy voz sobre espacio. Hola, esta es una prueba para ver cómo funciona la conversión de archivos de texto a pistas de audio con los ordenadores Mac. Espero que os guste y que os sea de utilidad. A mí me parece una función muy interesante y muy bien construida. Nota de producción. ¿Veis? La producción Perfecto. de este libro, Daisy. ¿Veis? Entonces me lo ha leído. Bueno, luego ha empezado a leer otro archivo, no sé por qué. Bueno, pero ¿veis? Ya tengo a mi Angélica, que está hablando y ha convertido en audio el texto que yo tenía escrito. ¿Vale? Con lo cual, ¿veis? Funciona y funciona bien. Y hace las comas bien, los puntos bien. A mí la verdad me parece más que suficiente, pero insisto, si alguien quiere un audio más logrado, pues hay programas de audio, de edición de audio y bueno, pues podría modificarlo de esa manera. Entonces, ahora vamos a ver la ruta, porque esto es para que veáis que funciona y que está y tal. Pero vamos a ver la ruta donde lo guarda, porque de verdad que no es sencillo. Entonces, tenemos que irnos a nuestro usuario. Y para ello pulsamos comando Shift y la letra H de Huelva. Inicio. Ahora en María García Garmendia, ventana, visualización como lista. Esto se mueve todo por tablas, con lo cual ya sabéis, cada vez que entramos en una tabla tenemos que interactuar. VoiceOver, Shift, flecha abajo. Pulsa control en visualización como y aquí le damos para abajo a las carpetas, tenemos que buscar música. Dropbox carpeta, imágenes, música carpeta. Música. Ampliado 6 ítems activos. Abrimos la música. Abrir. Visualización como lista. Tabla. Otra tabla. Interactuamos. VoiceOver, Shift, flecha abajo. Y aquí vamos a buscar iTunes. Otra vez con flecha abajo hasta abajo. iTunes carpeta. iTunes. Otra vez. Abrimos la carpeta. Comando O. Abrir. Visualización como lista. Tabla. Sin selección. Otra tabla. VoiceOver, Shift, flecha abajo. En visualización como lista. Tabla. Sin selección. Nombre. Orden ascendente botón. iTunes Library iTunes Library. iTunes Media carpeta. iTunes Media. Aquí. Otra vez abrimos. Comando O. Abrir. Visualización como lista. Tabla. Sin selección. Otra tabla. Interactuamos. VoiceOver, Shift, flecha abajo. Para entrar en visualización como lista. Y ahora nos movemos con flecha abajo. Nombre. Orden. Añadir automáticamente. Music carpeta. Contraído. Estás en añadir music carpeta. Music. Contraído. Pues entramos Estás aquí. En elemento de tipo celda 3 ítem. Abrir. Visualización como lista. Tabla. Otra tabla. VoiceOver, Shift, flecha abajo. Interactuamos. En visualización como lista. Tabla. Pasta 34. Bueno, aquí hay muchísimas cosas. Entonces aquí ya directamente buscamos. De tipo tabla. Para desplazarse de una celda a otra de una tabla. A ver, aquí tenemos que buscar una cosa que se llama Unknown Artist. Directamente le damos a la U porque si no vamos a tardar muchísimo en encontrarla. Abrimos VoiceOver, comando U. Abrir. Visualización como lista. Tabla. Sin selección. Braille Note Touch Plus Audio. Unknown Album carpeta. Unknown, y aquí Unknown Album. Carpeta. Pues entramos aquí. Unknown Album carpeta. Abrir. Visualización como lista. Tabla. Sin selección. Otra tabla. VoiceOver, Shift, flecha abajo. En visualización como CD05 y aquí 001 créditos finales MP3 audio. Damos PR. Primorosa la vaca lechera. Prueba con texto nuevo. Prueba con texto nuevo. La tenemos aquí. ¿Veis? Y entonces yo ahora esta aquí para desplazarse copiar prueba con texto. Puedo copiarla, ¿veis? Y me la puedo llevar al escritorio o donde yo quiera. Cierro aquí, me voy al escritorio. Cerrar ventana. Catálogos, podcast, ¿veis? Y me la comando V, pegar ítem. me la copio en el escritorio. Genial. Entonces ya hago lo que quiero con ello. Entonces, la ruta, como os digo, es un poco complicada. Comando Shift,
H y nos vamos a nuestro usuario. Todo funciona por tablas. Vamos a música. Música, iTunes. iTunes Media. iTunes Media. Yo tengo que ir haciéndola porque si no se me olvida. iTunes Media. Y después otra vez me parece que es música o algo así. Luego Unknown y álbum Unknown. Y ya lo encontramos. Unknown Artist y luego álbum Unknown. De todas maneras, id siguiendo estos pasos que os he mostrado ahora y la encontráis. Pero como os digo, sencillones y luego ya lo copiáis donde queráis. Bueno, esto lo hemos hecho con un texto entero. Ahora vamos a ver si yo lo que quiero es solamente seleccionar una parte de un texto. Y además voy a abrir un texto que yo tenga ya creado. Por ejemplo, yo tengo aquí un archivo RTF que se llama dictar texto con el Mac. Pues vamos a abrir este archivo. Abrir. A ver, abrir, pues ahora que lo abra TextEdit. Editar texto, inserción al principio del texto. Vale, ya tenemos aquí nuestro texto. Entonces, imaginaos que solo queremos seleccionar un par de líneas. Le voy a dar a Shift, flecha abajo. Dictar mensajes y documentos. En el Mac. Con la función de dictado basada en teclado, podrás dictar texto. Seleccionado. En cualquier sitio donde puedas escribirlo. Actívalo en el panel. Seleccionado. Vale, solo esto. Imaginaos que solo quiero copiar estas dos líneas. Perfecto, pues ya las tengo seleccionadas. Me voy al menú de la manzanita. Voy sobre M. Barra de menús, Apple. Flecha derecha, TextEdit. Estás en un elemento y ahora dentro del menú, flecha abajo, para TextEdit, servicios, acerca de preferencias, servicios, submenú. Aquí submenú, flecha derecha, servicios, submenú, mostrar en el Find, mostrar añadir a música como pista de voz. Añadir a música como pista de voz. Voy sobre espacio, entro aquí. Y ahora en vez de Angélica vamos a elegir a Jorge, vamos a elegir una voz masculina, hombre. Vamos a ver. Y ahora vamos aquí, voy sobre flecha derecha, botón desplegable. Alex, voz del sistema, botón desplegable, desplegamos. Menú 51 ítems. Vamos a coger a Jorge, porque yo Juan no la tengo instalada. Vamos a buscar a Jorge. Jorge. Estás en un elemento de tipo ítem de menú. Pues a ver, espacio, lo selecciono. Reproducir, botón. Reproducir. Estás en un elemento de tipo mirad que bien suena Jorge. En este botón, pulsa control, opción, espacio. ¿No querías tener un ordenador que pudiese hablar? Guardar como editar texto. Vale, este es Jorge. Mirad qué voz tan balón y tan bonita. Para introducir Pues texto eso, en este salimos, campo. voy sobre flecha derecha. Ubicación. Música. Ubicación, lo dejamos. Continuar. Continuar. Visión, botón. Estás en un elemento de tipo botón. Para hacer clic en este botón, le damos pulsa aquí. Control, opción, continuar, TextEdit, dictar texto con el Mac, ventana, editar texto. Música se ejecuta Ya ha en hecho este segundo ruido, plano. ¿veis? Ha tardado Estás en un nada. elemento de tipo área de texto. Fenomenal. Dentro de un elemento Pues de tipo ahora área de vamos a nuestro desplazamiento. Spotlight. Para dejar de interactuar con esta área de desplazamiento, pulsa control, Vamos a opción, salir de aquí mayúscula, porque si no. Finder, escritorio, Vamos a TextEdit, cerrar TextEdit, música. Finder, text, música. Me la abre aquí, música, pero vamos a cerrarla. Finder, escritorio, dictar texto con el comando Mac, Q, y documento ahora de vamos a referencia con Spotlight. archivos adjuntos. Comando Estás en un espacio. elemento Spotlight, cuadro de Bueno, diálogo no le del hemos dado sistema. nombre. Búsqueda Pues, Spotlight, campo de texto de búsqueda. vamos a Vacío. buscar Búsqueda Spotlight S, Speech. H, Speech. Text to H, A ver, Siri, Speech. H, Voy Text sobre to espacio. confirmar, Speech, inserción al final del guión M, Text to Speech 2. Text to speech. Estás en Bueno, un no sé elemento si, la de verdad, no sé si será Text to esta. Speech 2. Vamos a ver aquí. Text to Speech 2. Estás en un elemento de tipo elemento de texto. Finder, escritorio, Dictar mensajes música, y documentos música, en el Mac ventana, con la barra función de lateral, dictado tabla, basada fila en 12 de teclado. 17. Podrás dictar iTunes texto Store, en cualquier fila 12 de sitio donde 17 puedas seleccionado en el escribirlo. foco del teclado. Actívalo en el panel. Estás en un Índice. elemento de tipo tabla. Para entrar en esta tabla, pulsa control, opción, ¿Veis? mayúsculas, Primera flecha parte. abajo. Segundo. ¿Veis? Él solamente me ha convertido la parte que yo he seleccionado. Esto para mostraros que puede convertir tanto textos enteros como partes. Lo que nosotros seleccionemos. Si queréis seleccionar un texto entero, le damos a comando A. Si queremos seleccionar una parte, pues vamos con líneas, con Shift flecha abajo, seleccionando todo lo que queramos. Y entonces, como veis, puede convertir tanto un texto entero como partes de texto. Y tanto un texto que nosotros creemos en ese momento como un texto cualquiera que nosotros tengamos ya abierto en otro sitio. Ya habéis visto que nos convierte en este caso un RTF, y ahora vamos a ver que convierte también un archivo en Word. Y ya está. Yo no sé por qué al darle aquí al reproducir en el Spotlight, luego me empieza también a reproducir otro texto que no tiene nada que ver, pero bueno. Veis que solamente coge la parte que yo he seleccionado. Vale. Y vamos a hacer la última prueba. Vamos a ver con un archivo que yo tenga en Word.
TextEdit. Yo tengo aquí, TextEdit. cierro aquí, Finder, escritorio, dictar texto con el Mac, documento RTF un archivo que se llama Seminario Tradaval 24 de febrero de 2020, Microsoft Word document. perfecto. Pues voy a abrirlo con TextEdit. Le doy al menú de contexto, voy sobre Shift M, menú 21, abrir con su menú TextEdit. Pulsar TextEdit. Seminario Tradaval 24 de febrero de 2020, Microsoft Word document.docs. Estás en un elemento de tipo minero de 2020, ventana, editar texto, inserción al principio de Ya texto. tenemos aquí nuestro texto. Language. Bueno, Seminario como yo os sobre comentaba, a mí en mi accesibilidad ordenador lingüística, TextEdit a veces se me bloquea. Si se bloquea TextEdit, Principio tenéis de que texto. cerrarla, ¿vale? Esto Estás en un ya, elemento de bueno, tipo esto lo de veremos texto. en otro Dentro de un episodio, elemento cómo de tipo se de cierra desplazamiento. una Para aplicación dejar de cuando interactuar con no esta área de funciona, desplazamiento, forzamos la pulsa salida y luego lo control volvéis a abrir y ya flecha funciona arriba. TextEdit. Entonces, esto, bueno, pues por no liar lo veremos en otro episodio, ¿vale? Entonces, tenemos ya aquí nuestro texto. Entonces, en nuestro texto, Word. Vamos a seleccionar todo esta vez. Principio del Comando texto. A. Wait, A mal de hoy. escrito, wait, mal escrito. Vale, hemos Escrito, seleccionado yo, todo. mal escrito. Vamos al menú de la Language. manzanita, voy sobre Barra M. de No menú le dejamos tabel. acabar todo porque es Este más un largo. elemento de tipo ítem de Vamos aplicaciones. hacia la derecha, Para ver TextEdit. TextEdit. Este es un Flecha elemento de abajo tipo hasta ítem de servicios. acercar preferencias, servicios, submenú. Y ahora submenú flecha a la derecha hasta mostrar en el file, mostrar, añadir a convertir, añadir a música como pista de voz. Estás en un Perfecto. Le elemento de damos tipo ítem aquí. de menú. Para Voy sobre seleccionar espacio. este ítem de menú, cerrando menú, editar texto, contenido seleccionado, aplicación, de texto, archivo de audio, cuadro de diálogo. De texto, Vale, archivo de entonces, audio. sí, Voz voy del sobre sistema. flecha Guardar derecha. Alex. Voz del Alex, sistema, pues botón no, desplegable. Alex no. Vamos Estás en un a elemento de desplegar el tipo menú, voy sobre desplegable. espacio. Menú 51 ítems Vamos a dentro de coger a selección. Mónica esta Alex, vez, venga. Marcet, Maris, Medicia, Melina, Milena, Moira, Mónica. Mónica. Estás en un elemento de tipo ítem de menú. Voy Para sobre seleccionar espacio, porque es ítem que yo de menú, cogería a pulsa Juan, control, pero opción, no tengo espacio. activada la voz de Este Juan. menú, Así que pulsa vamos escape. a coger Mónica. Venga, voy sobre espacio. Pulsar Mónica. Mónica. Reproducir botón. Reproducir. Estás en el guardar Bueno, como. esta vez no la vamos a Este reproducir. texto Guardar speech. como. Context Vamos a select. decir Tradaval Mónica. Venga. Ubicación, música. Ubicación, Cancelar, música, botón. Continuar. continuar. TextEdit. Aquí esperamos 24 de febrero de 2020. hasta que haga el Ventana. sonidito. Editar texto, contenidos seleccionados. Wait, mal escrito. Speak, yo, mal escrito. calla. Música se ha ejecutado en segundo plano. Estás en un elemento de tipo Cling, área de cling, texto. ya Dentro está. de un elemento Esto de tipo obviamente, área de si queréis desplazamiento. convertir un Para libro ver entero va a convertir tardar área de más. desplazamiento. En un libro Opción, entero, a lo mayúsculas, mejor es flecha más, arriba. como a lo mejor los textos son muy largos, yo os aconsejo convertirlo por capítulos, a lo mejor separar el libro por capítulos y hacer archivos distintos por capítulos, porque si no, a mí con algún libro muy largo me ha llegado a dar error, ¿vale? Probablemente porque eran libros, os digo, de más de 300 páginas, entonces yo os aconsejo separar por capítulos. Bueno, pero como ese texto es cortito, pues aquí lo tenemos. Vamos al Spotlight. Vamos a cerrar Finder, música primero para no tener música, tantas cosas TextEdit, abiertas. Seminario Tradaval 24 Vamos a de cerrar de febrero. hecho TextEdit Finder, también. escritorio, Vamos al Seminario Tradaval Spotlight 24 de febrero con de comando 2020. espacio. Microsoft Spotlight, cuadro de diálogo del Y sistema. ahora voy a buscar aquí Viene Mónica. Text to speech 2. Mónica. Voy sobre Texto espacio. insertado. Viene confirmar. Mónica. Inserción al fin. Icono de Mónica entonces, Pérez Soler. Imagen. no. Tabla. Mónica Pérez Soler. Tabla. En Tabla, entro aquí. Mónica Merino Salas. Mónica Montes. Música. Música. Estás en un elemento de Aquí. Tradaval Mónica. Y Tradaval música Mónica. imagen. Tradaval Mónica. ¿Veis? Estás en un Me elemento de aparece, tipo yo después de celeste. buscar el Dentro de un Spotlight elemento de voy tipo con tabla. voy sobre Para flecha desplazarte derecha de la hasta donde me dice tabla. Pulsa control, Y entonces ahí me flecha aparecen arriba. todos los Continuación, ficheros pulsa que el yo botón de tenga flecha con arriba, el nombre que flecha yo he abajo, buscado. En flecha este caso yo he izquierda, puesto flecha Mónica, derecha. pues todos Para los salir de archivos esta tabla, que pulsa contengan control, Mónica. opción, mayúsculas, Entonces, flecha arriba. aquí, Tradaval Mónica, le doy aquí, voy sobre espacio para oírlo. Finder, escritorio, seminario, música, seminario sobre barra lateral, accesibilidad tabla, lingüística fila y 12 de traducción. 17. Un grupo de Items investigación fila Tradaval 12 de UCM. 17 El seleccionado próximo como foto 24 de de febrero Es que de 2020. este no calla, pero en teoría- Entrar en esta tabla, Tendrá pulsa lugar control, un Voy a callar, speaker language, que se calle. seminario sobre accesibilidad lingüística y Tradaval traducción de la 24 de febrero de UCM, 2020, organizado por el Microsoft grupo de Word investigación Document UCM Traducción Estás Aquí, entrado dentro de perdona, un es que no Microsoft calla. Word Document y accesibilidad lingüística Ahora. al https:// ¿Veis? Este es el texto. www.ucm.es. ¿Veis? Un seminario de traducción de la Complutense que hicimos el año pasado. Pues aquí está. Con lo cual, en colaboración con el vale, proyecto pues sí, Innova que sí, Docencia cállate. UCM, Venga, accesibilidad lingüística. cerramos. Fenomenal. Pero veis que está el texto entero convertido. Bueno, entonces veis que esto es todo. Veis que abre cualquier tipo de fichero siempre que los abra en TextEdit. Ojo, insisto, solamente funciona esta función, este conversor de texto a audio en TextEdit. Entonces,
podéis abrir cualquier tipo de archivo que abra TextEdit, ya sea RTF, ya sea TXT, ya sea Word, cualquier cosa que abra TextEdit, y podéis seleccionar el texto entero o parte del texto. E insisto, cuando son libros largos yo os aconsejo que lo dividáis por capítulos para que no, porque al ser un texto muy largo si son libros muy largos puede dar error si lo hacéis de una vez, y además incluso por capítulos yo creo que es mejor a la hora de oírlo y de separar. Pero bueno, eso ya a gusto del consumidor. Pero veis que es una función que trae por defecto el Mac, que me parece muy útil, muy sencilla de utilizar y que creo que puede ser de gran utilidad. Y una vez más agradezco a la gente de Illumina que me hizo la pregunta y me ha permitido investigar al respecto y aprender esta función, y a las personas que me han ayudado a contarme cómo se hacía para que yo pudiera hacer este podcast y poder darla a conocer a todos vosotros. Por tanto, muchas gracias a todos, espero que esta función os sea útil y nos vemos en el próximo episodio. Bueno, perdonad, antes de terminar, se me había olvidado insistir una vez más. Si imaginaos que en vez de un texto en español, yo he hecho las pruebas con textos en español, pero imaginaos que queréis convertir un texto en otro idioma, pues simplemente elegís la voz del otro idioma. El texto, por ejemplo, imaginaos, no sé, un texto en inglés, pues abrís el texto en inglés, seleccionáis una voz inglesa, por ejemplo, Alex, que es la voz americana, o Samantha, o Daniel, o la voz que queráis, y le dais a la conversión eligiendo esa voz, y entonces ya el texto os lo convertiría, en este caso en inglés, o lo mismo vale para el italiano, para el portugués, para el alemán, cualquier idioma que queráis. Simplemente hacer esta aclaración para quien quiera utilice los idiomas y quiera convertir archivos en idiomas diferentes del nuestro. Bueno, pues nada más, esto es todo. Espero que os haya gustado, que os sea útil y nos vemos en el próximo episodio.